segundo discurso en este primer año de gestión. 30 minutos contundentes. Sí, nuevamente siendo tendencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con las redes sociales. El año pasado había pasado lo mismo. Había hablado en aquella oportunidad del flagelo del socialismo. Había sorprendido en aquel momento. Muchos creían que tenía que ir a un discurso más pragmático, aprovechando su gran momento de influencia mundial. Digo, ha sido tapa de la revista Time hace apenas una semana. Fue uno de los pocos invitados justamente a la asunción de Donald Trump hace días, no más, por supuesto. Tuvo en la previa reuniones importantes y de negocios. Estuvo con el CEO de Coca-Cola. Pero durante su discurso volvía, insisto, a poner en foco al socialismo, a traer temas como el wokismo, ¿no? Lo señalaba como uno de los principales males. Y bueno, esto genera obviamente muchísimo ruido en redes sociales. Tenemos algún corte ahí para comentar justamente. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo libres si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Make Occident Great Again sería el nuevo lema del presidente. Estuvo también Donald Trump, obviamente no en persona, lo hizo a través de un mensaje grabado en el que, muy pragmático, muy bilardista diría Javier Milei, dijo: vengan a fabricar productos acá a Estados Unidos y si no, les voy a cobrar aranceles. Quien tuiteaba también en el día de hoy es el ministro de Economía Nacional, Toto Caputo, que se bajó del viaje justamente a Davos en pos de tratar el acuerdo con el FMI. Dice: estimados, de las restricciones cambiarias se va a salir cuando las tres condiciones que nos hemos planteado estén dadas. Como siempre hemos dicho con el presidente, no es un tema de fechas. El programa económico continuará siendo el propuesto por la Argentina, como dijo Cristalina. El fondo está muy impresionado con los resultados del programa y están dispuestos a seguir apoyando. La sumamos a Meli Reinhold, está en la redacción del Diario La Nación. Meli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pablo, hola Maxi, ¿cómo andan? Un placer recibirte y también el título, ¿no? El cepo es aberrante y lo voy a sacar, pero falta la fecha, ¿no? Creo que estamos más ansiosos los periodistas que el propio presidente o ministro de Economía con esa fecha. Es que es una de las grandes campañas de La Libertad Avanza ya por las elecciones del 2023, pero se esperaba que por ahí en el primer año de gestión levanten el cepo cambiario. Recordemos que habíamos tenido la experiencia de la presidencia de Mauricio Macri, que sacaron el cepo cambiario casi inmediatamente. Sin embargo, pasó un año y el gobierno lo que dice: esperen un poco, paciencia. Primero lo que tenemos que hacer es que la economía marche bien y no tener que hacer por salir apresuradamente del cepo cambiario, que después, por ejemplo, haya una corrida cambiaria muy grande o darte cuenta que te quedaste sin reservas en el Banco Central. Por eso habla tanto de decir, bueno, primero se tienen que cumplir una serie de condiciones y no vamos a poner una fecha de calendario, por más de que ahora, estos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, esté negociando con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que está en la Argentina. Esto, siempre en la mesa de discusión se ponen temas, se sabe que el cepo cambiario no es algo que le gusta al FMI, pero ahí el ministro de Economía lo reiteró: el que trae el programa a la mesa somos nosotros y el cepo cambiario no estaría por lo menos... ¿Pero cuáles son esas tres condiciones a las que hace el ministro de Economía referencia? Acuerdo con el fondo, robustecer reservas. Son básicamente casi la misma, esas dos. Vale, esa misma. Tiene que ver con bajar el crawling peg y bajarle una inflación también para que en ese momento el riesgo de la macro y que en algún momento haya salto de dólar, que el salto de dólar se traduzca a inflación. Me parece que todo eso va vinculado.
Es que sí, en diciembre Milei había dado una entrevista en la cual decía, hay 3 condiciones. Primero, que la inflación de durante 3 meses consecutivos un 2,5% mensual. En octubre fue 2,7, 2,4 en noviembre y en diciembre un 2,7, así que más o menos estaría dentro del orden. La segunda condición era que el crawling peg se baje del 2% mensual al 1% mensual, que es lo que va a suceder ahora, en febrero, ya estamos por arrancar. Y el tercer punto, que es el que resta realmente resolver antes de que poder sacar ese cepo cambiario, es resolver el problema de los stocks, como le llaman dentro del gobierno. Básicamente todavía el Banco Central, por más de que viene comprando, viene teniendo una buena racha desde el año pasado. Enero también arrancó muy bien, sigue teniendo reservas negativas aproximadamente por 6.000 millones. Entonces lo que dicen es que necesitan por lo menos 11.000 millones de reservas en el Banco Central y por eso se están dando este tipo de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace un par de semanas atrás conocimos esto del repo, que es un préstamo garantizado con 5 bancos internacionales. Se espera que también por ahí haya acuerdos con otros organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo podría ser el BID. Y con respecto a ese punto, ¿no? Porque también el temor está levantar el cepo. Ayer hablamos con Julián Yolsovich sobre la fecha, si puede ser antes de las generales o después de las elecciones, y en especial si puede haber quizás un movimiento cambiario, ¿no? Un saltito cambiario frente a esa salida del cepo. Bueno, muchos analistas lo que esperan es que se dé más que nada para octubre, noviembre, por ahí de este año, después de las elecciones, porque se sabe que siempre en año electoral suele haber bastante problemas con el dólar, por ejemplo. La gente está al pendiente de lo que sucede en la política. Entonces, como después de transitado de esa etapa, esperan que se salga el cepo cambiario. Pero desde el gobierno están siendo muy misteriosos con esto, no quieren dar fecha, no quieren poner, solo ponen esto, resolver los stocks y cumplir las variables económicas. Si será antes de las elecciones o en eso, ¿no? Tendremos que ver más adelante. No, en función de lo que decía Meli, lo mismo, que la misma información, probablemente después de las elecciones es un riesgo importante hacerlo antes. También es cierto que fue muy complicado poder salir del cepo del primer año, en comparación obviamente con el ciclo de Mauricio Macri. El negativo en el Banco Central era enorme. También se dependía de poder llegar a un acuerdo con el FMI y no estuvo justamente esa venia, probablemente acompañado con una no sintonía por el lado de los Estados Unidos, y se da rápidamente el inicio de este 2025 con Donald Trump en la Casa Blanca, pero también con Argentina habiendo cumplido varios de los objetivos que se había planteado. Todo un año de superávit le da más tranquilidad también al fondo a la hora de abrir la billetera nuevamente, ¿no, Meli? Totalmente, y también decíamos, cuando asumieron el gobierno tenías una inflación del 25% mensual, hoy la tenemos al 2%. Reservas negativas siguen siendo más o menos lo mismo, pero antes teníamos una dinámica donde el Banco Central estaba todos los días vendiendo reservas y ahora se da la situación inversa, se está tratando de recomponerlo. Lo mismo con el superávit. Entonces se están haciendo ese tipo de ajustes, pero lo que no quieren justamente de repente salir del cepo cambiario y enterarte al día siguiente de que te quedaste sin los dólares o que de repente se genera una presión cambiaria tremenda, cuando venimos de un año pasado que, recordemos, los dólares casi no se movieron. Habíamos visto en octubre de 2023, ya pasó más de un año y medio, que veíamos al dólar blue, al dólar contado con liquidación en 1.200, que son los valores que estamos viendo hoy. Pasaron 14 meses. Meli, por último, y te agradezco el tiempo, con respecto a esta misión del FMI en Buenos Aires, entiendo que son 3-4 días no más, con reuniones en el Ministerio de Economía, en el Banco Central. También hay que decir que no va a salir un acuerdo de esta misión, que recién va a llevar quizás 1 mes o 2 meses que se resuelva por completo. Totalmente, nunca se resuelve de un día para el otro, pero por lo menos lo vimos. Cristalina Georgieva se reunió con las autoridades argentinas en este domingo y se mostró esto, es decir, hubo avendes tremendamente impresionantes. Realmente, recordemos, había unas metas del Fondo Monetario Internacional que apenas asumió este gobierno, redobló las apuestas y las puso, por ejemplo, el tema de metas de reservas o del superávit fiscal, se puso más ambiciosas y aún así las cumplieron. Entonces eso son señales positivas por el Fondo Monetario Internacional. Cristalina Georgieva quiere traer un fondo a la mesa de negociaciones, pero eso va a demorar tiempo. Lo importante es que se retomen las negociaciones y ver qué tipo de acuerdo alcanzamos después de que haya quedado en 2024 prácticamente inexistente. Meli, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Volvemos a